Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento con ustedes. Mi nombre es Graciela Navatrejo. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en la Universidad IEXPRO. Voy en segundo cuatrimestre. Estamos tomando el semanario de profundización en técnicas de argumentación e interpretación jurídica, el cual es impartido por la doctora Karina Nájera Cáceres. Y esta es nuestra cuarta actividad. Es un video educativo con respecto al análisis e interpretación de un juicio de amparo, donde se vienen suscitando temas de derecho penal. Vamos a pasar a una breve introducción sobre el contenido de nuestro video y nuestro trabajo. En este trabajo nosotros vamos a abordar temas de elementos resolutivos, argumentación y la fundamentación jurídica que ocupa el juzgador para poder analizar y deliberar dentro de la sentencia de juicio de amparo 159 diagonal 2017 fracción cuarta. Asimismo, vamos a comprender que vamos a dar nuestro previo análisis, nuestro criterio propio sobre las lecturas que fueron encomendadas para el desarrollo de este trabajo, asimismo sobre los criterios de observación del juez, donde daremos nuestro criterio personal en relación con el tema a analizar para poder comprender la construcción de los razonamientos válidos jurídicamente y cómo estos van a afectar en la determinación judicial, aunados también a la norma legal y a los elementos internos y externos dentro del marco jurídico legal y la interpretación que nosotros podemos generar y asimismo las consecuencias de este. Antes de partir aquí, vamos a dar una breve hincapié de lo que consiste este juicio de amparo. En este juicio de amparo se estuvo analizando un delito con pruebas insuficientes y tenemos como elementos resolutivos, en primer lugar, que hubo insuficiencia de pruebas como así lo determina el juzgador. Se viene a dar que hay elementos del hecho delictivo, que es un delito meramente de índole sexual, que es el delito de pederastía, que consiste en ciertos parámetros de cuestiones sexuales. Aquí en primera instancia, el juzgador viene a analizar que se dan ciertos conceptos dentro del mismo, que es el abuso sexual y la indefensión de la víctima. En ese contexto es como se ordena una orden de aprehensión en contra de Eloy Quejoso, quien a su vez realizó este juicio de amparo indirecto para dejar subsistente esa resolución, derivado que es violatorio de sus garantías individuales, en este caso del derecho de no realizar como tal acusaciones a él, que es el derecho de inocencia, el que ya se viene manejando desde la reforma del 2008 a la fecha. Y aquí nosotros vamos a encontrar que el juzgador, para poder dar sus elementos resolutivos, tomó estos conceptos, estas variantes y también las pruebas que se contradijeron una con otra y que le restan validez al mismo. Nosotros vamos a entender aquí que el juzgador viene a demostrar que no hay una conducta lasciva que se le venga atribuyendo al quejoso. En este caso, nosotros vamos a analizar que el juzgador no encontró como tal también el punto de una indefensión de la víctima, que quiere decir que se queda sin defensa alguna, que puede ser vulnerable respecto del quejoso. Asimismo, también viene generando que no se tenga por acreditado como tal el cuerpo del delito. Y este delito nosotros lo encontramos contenido en el artículo 182 y 183, fracción primera del Código Penal. En, esta, en este contexto, lo que el juez viene a dar como elementos resolutivos es que no encontró las pruebas suficientes, de que las conclusiones a las que llegó el juez de control en su momento cuando dictaron orden de aprehensión en contra del quejoso, es que no se configuran, en primer lugar, las pruebas, también el abuso sexual al que se refiere, no se encuentra esa lascividad de la conducta, no se puede comprobar, y también no hubo indefensión de la víctima porque acorde a las pruebas que más adelante vamos a estar analizando, existe una controversia entre las declaraciones de los testigos, lo cual le restan validez a las pruebas. Asimismo, también se considera
que no por ser un delito del ámbito sexual quiere decir que la víctima en todo momento va a tener la razón sobre los hechos acontecidos, sino que también se debe de demostrar el cuerpo del delito o los elementos que lo conforman. Anteriormente en nuestra legislación así es como nosotros podíamos determinar si había o no un delito, pero hay que tomar en consideración que se vulneraban derechos, en este caso a los inculpados, que eran sometidos a procedimientos y por lo tanto a partir del 2008 a la fecha se pretende llevar un procedimiento sin tener que estar recluido para poder realizar esa defensa de sus derechos. Asimismo, nosotros aquí en estos elementos resolutivos, una vez dado esos parámetros que tomó el juzgador, tiende a conceder el amparo en protección de la justicia al quejoso, para efectos de que, en este caso, la autoridad responsable de la residencia de la ciudad de Veracruz deje insuficiente el auto de formal prisión dictado con fecha 23 de enero del 2017 dentro de la causa penal que nos viene asistiendo y por consecuencia emita una resolución en término constitucional. En esta tesitura, el juzgador viene refiriendo al no encontrarse acreditados los elementos del delito. Entonces aquí nos viene a sujetar este juez, este juzgador, que bajo sus criterios y análisis de la carpeta de investigación que ya se había realizado o de la causa penal que ya nos ocupaba, no se cuentan con las pruebas suficientes para poder dictar un auto de formal prisión, lo que realizó la autoridad competente, por lo cual en este elemento resolutivo viene a decretar que no es procedente y que debe de quedar sin efectos y debe de dictar uno que se ajuste al derecho y a las garantías individuales que le asisten tanto a la víctima como en este caso al quejoso. Tenemos también parte de la argumentación jurídica o la fundamentación. Hay que recordar que toda argumentación jurídica e interpretación de una norma viene a partir de los ámbitos o los conceptos legales. En estos conceptos legales, como todo juzgador, como toda autoridad a conocer sobre un asunto, tenemos los ámbitos de competencia, los cuales se relacionan en el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo, donde resulta procedente para este juez conocer del juicio de amparo indirecto, asimismo en atención a los principios de seguridad jurídica y legalidad. Hay que tomar en consideración que los juicios de amparo subsisten para evitar las violaciones a derechos humanos e incluso las violaciones procesales. De ahí parte también a los previstos en el artículo 14 y 16 de nuestra Constitución Política, donde pueden validarse la constitucionalidad que prevalece sobre un auto de formal prisión reclamado. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué momento un auto de formal prisión puede proceder y no es contraria a derecho? Caso que no ocurre en este tipo de juicio de amparo. Tenemos también asimismo el artículo 20, apartado B, fracciones 3, 4 y 5 constitucionales, el artículo 214 del Código Adjetivo de la Materia, asimismo como el 182, donde contienen la sustancia del delito que se persigue. En el artículo 20 se viene estableciendo el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y adversarial que se adoptó a partir del 2008 y en el cual se vienen rigiendo los principios y los derechos que pretendemos defender. Dentro de la argumentación jurídica del juzgador que viene a emitir como tal su fallo, vamos a encontrar ideas principales. ¿Cuál va a ser la argumentación jurídica que el juez da? En primera instancia, el delito, que no se viene considerando acreditado el cuerpo del delito. ¿Cuál delito? El de pederastía. En ese tipo de delito, nosotros tenemos que acreditarlo con las pruebas suficientes para poder sustentarlo ante una autoridad competente y que ella pueda emitir la orden como tal constitucional apegado al derecho sin violaciones de procedimientos, sin violaciones a derechos humanos. Asimismo, aquí parte de la idea general que se viene dando una violación a las garantías. El auto de formal prisión que se emite decretado en contra del hoy quejoso es violatorio de garantías. ¿De qué garantías? De una presunción de inocencia, de una presunción en que las pruebas que se han emitido no dan la facultad necesaria
para poder acreditar que él fue uno de los que realizó los delitos o el delito más bien que se le viene marcando por parte de la víctima. Entonces aquí tenemos esas diferencias, o sea, hubo discrepancias en cuestiones procesales. Tenemos también los principios. Vienen a intervenir principios como la presunción de inocencia que da la vida a este carácter de que no se puede afectar a una persona hasta que no se demuestre su culpabilidad. También tenemos los principios y las pruebas. Al igual, aquí tenemos también el indubio pro reo, que es todo lo que beneficia al reo en cuestión de la norma jurídica y asimismo a falta de las pruebas del delito que emerge de la comprobación del mismo, que es donde yo les argumentaba que vienen faltando muchos datos de prueba. Mi postura crítica, mi comentario personal. Bajo ese contexto, yo considero que hubo demasiada interpretación jurídica a favor del quejoso por falta de pruebas y por no configurar el delito adecuadamente. Si bien la menor de edad venía manejando dentro de sus hechos de que ella se fue a una fiesta con amigas, de ahí la subieron a un auto, se la llevaron a una casa habitación, donde tuvo tocamientos en la parte de los senos, posterior en la vagina, y también hace referencia a que uno de las personas que estaba, que se la llevó, le introdujo su miembro viril en la vagina. Entonces, a partir de ahí nace pruebas testimoniales porque evidentemente es un poco complicado poder determinar este tipo de acoso, este tipo de abusos. Sin embargo, manejan un estado de indefensión y viene manejando dentro de su declaración que el auto se fue deteniendo poco a poco. Luego, en otro testimonial maneja que se paró totalmente y al ver que sus amigas venían en otro auto en la parte de atrás, siguiéndolos, se arrancaron de más, se fueron más rápido y bueno, quedaron en la habitación. Entonces, ahí hay discrepancia de las pruebas. ¿Cómo puedo ser o cómo pueden ser suficientes esas pruebas para la carga de la responsabilidad? Además, habla no solamente de un agresor, está hablando relativamente de 3 agresores diferentes. En esta parte el quejoso se viene manejando que no tiene intervención ni en el acto de la habitación ni en el acto del auto, porque en el auto la estaban tocando entre 2 personas que la pusieron en medio y posteriormente el que iba manejando le pidió que se pasara a la parte de enfrente para evitar esos tocamientos involuntarios. Entonces, ahí es donde también el juzgador dice, bueno, no estabas en un estado de indefensión porque precisamente en tu declaración vienes desglosando que la parte que iba manejando te pidió que te pasaras enfrente para poder evitar esos tocamientos. Entonces, con el criterio de poderla defender. Posteriormente, también no se atiende al tiempo, modo y lugar, porque los hechos se vienen relacionando a una habitación, que es a donde se la llevaron, pero ella refiere que son o se originan dentro del auto. Entonces, aquí tenemos como tal ese desequilibrio con respecto a las pruebas. También dice de que se viene manejando de que era la más consciente, por lo cual se puede determinar que habían hecho consumo de alcohol o de alguna otra sustancia, por lo cual también deja en estado de no poder definir realmente qué es lo que pasó. Dentro de esa postura crítica, yo considero que la interpretación jurídica se hizo pegada a las normas jurídicas. En ese momento hay que comprobar los elementos del delito. No se puede determinar, como bien lo venían adjuntando en esta parte del amparo, las jurisprudencias sobre las cuales se basó el juez, de que la mera declaración de la víctima no es prueba suficiente para poder realizar una orden de aprehensión, una orden como tal de esa privación de libertad. Y no cabe duda que la interpretación jurídica de las normas tiene el impacto dentro de las resoluciones jurídicas y dentro de las pruebas y los hechos aportados, porque aquí tenemos un delito, pero siempre debe de estar determinado el delito, tiempo, modo y lugar, los hechos que se configuran y los elementos que lo vienen comprendiendo, asimismo como las pruebas suficientes para poder acarrear consigo la responsabilidad jurídica sobre la que recae ese delito, porque si no estaríamos ante una violación de derechos humanos. Asimismo, nosotros vamos a entender que bajo este criterio personal, yo opino que el juzgador dio el criterio lo más
apegado a las normas jurídicas y lo más adecuado, ya que dentro del procedimiento penal hubo inconsistencias que no se podrían determinar, como ya estuvimos argumentando. Nos basamos en esta bibliografía para tomarnos como parte de apoyo de las lecturas, asimismo del video que se vienen dando por